En el punto 5 vemos el concepto de inflación, analizamos sus causas y vemos sus principales efectos. En relación al concepto de inflación, pues la inflación es una subida del nivel general de precios de una economía. La principal consecuencia de la inflación es la pérdida del valor de dinero. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio de las cosas, ¿de acuerdo? De los bienes y los productos, nosotros con la misma cantidad de dinero podemos adquirir menos cantidad de bienes y de productos. Lo contrario a la inflación es la deflación, que es la bajada en el nivel general de precios. Podemos distinguir diferentes tipos de inflación. La inflación moderada, galopante y la hiperinflación. ¿Cuándo hablamos de inflación moderada? Cuando el aumento de los precios no alcanza el 2 o 3% anual. La inflación se considera galopante cuando el aumento de los precios supera el 10% en un año, y la hiperinflación es cuando este aumento del precio supera, el nivel de precio supera hasta o llega alcanza el 100% en un año. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que la población pierde la confianza en su moneda nacional y acuña otra moneda extranjera o se refugia en el trueque. En relación a las causas de la inflación, fundamentalmente distinguimos entre inflación de la demanda por un lado y por otro lado la inflación de costes, ¿vale? Aquí estos dos puntos hacen referencia a la inflación de la demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inflación de la demanda? Bueno, pues cuando la sociedad demanda más bienes y servicios de lo que las empresas pueden ofrecer. ¿Esto qué hace? Que haya un exceso de demanda y, como veíamos en el tema 5, cuando hay un exceso de demanda se produce una situación de escasez, lo que provoca un aumento de los precios. Esto se puede explicar desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista de los monetaristas, de la teoría de los monetaristas y de los keynesianos. Según los monetaristas, este aumento de la demanda o exceso de demanda se debe a que hay una excesiva creación de dinero por parte de las autoridades, ¿de acuerdo? Al haber una excesiva creación de dinero, lo que produce es que haya un aumento de los precios, ¿de acuerdo? La gente dispone de más dinero, la población dispone de más dinero y demanda más cantidad de bienes y servicios que los que las empresas pueden ofrecer a la sociedad. Por otro lado, según los keynesianos, esto no se debe a la creación de exceso de dinero por parte de autoridades monetarias, sino a lo que hablábamos de la frontera de posibilidades de producción de un país, es decir, cuando una economía ha utilizado plenamente sus recursos productivos y no puede producir más bienes. Cuando esto ocurre, hay un exceso de demanda que lo que hace es que haya un aumento del nivel de precio. Otra causa que explicaría el aumento de los precios sería la inflación de costes. Eso es decir, ¿qué quiere decir? Cuando aumentan los costes de producción. Por lo tanto, las empresas, para seguirse manteniendo su margen de beneficio, aumentan el precio de los productos finales. Esta subida de los costes, por lo tanto, acaban aumentando la inflación. Esto se puede ver representado en esta gráfica, ¿de acuerdo? Donde hay un aumento de la curva de la demanda, se produce un desplazamiento de esta curva hacia la derecha y existe un nuevo punto de equilibrio, como veis reflejado en esta gráfica. En cuanto a los efectos de la inflación, pues dependerá del tipo de inflación. Si se trata de una inflación moderada, en donde la intensidad de la subida de los precios no es muy abrupta, no es muy grande, pues los efectos no serán importantes. Pero si las subidas son persistentes, son imprevistas y son bastante grandes, pues los efectos pueden llegar a ser bastante negativos para la economía de un país. Cuando los precios cambian, varían constantemente, pues dejan de cumplir su principal función, que es la función informativa, ¿de acuerdo? Y lo que hace es generar incertidumbre en la población. Al generar una incertidumbre en la población, las familias tenderán a ahorrar menos, ¿de acuerdo? Y las empresas tenderán a invertir menos. Por otro lado, si el crecimiento de los precios en un país es muy superior al del resto de países, hace que disminuya su competitividad en el mercado. Bien, ¿qué colectivos se ven perjudicados y qué colectivos se ven beneficiados por la inflación? Bueno,
Vamos a ver primero los que se verían perjudicados. Por un lado, los que ahorran, los ahorradores y los prestamistas, es decir, vamos a suponer los bancos que prestan dinero, las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque ven cómo el dinero va perdiendo su valor, ¿vale? A medida que los precios suben, el dinero pierde valor. Por lo tanto, aquellos que han prestado dinero, cuando recuperan ese dinero, observan que tiene menor valor que cuando lo prestaron, ¿de acuerdo? ¿Qué se trata de hacer para solucionar esto? Pues en época de inflación los tipos de interés ya no son intereses fijos, sino que se tratan de fijar tipos de interés variables, que se vayan ajustando con la inflación. Los colectivos más débiles también se ven perjudicados. ¿Por qué? Porque no logran que los salarios aumenten en la misma proporción que los precios. Por ejemplo, los jubilados y los pensionistas. ¿De acuerdo? Los precios suben mucho más que el salario que ellos reciben. No hay un ajuste entre la subida de precios y la inflación y la subida salarial. ¿Quién se beneficia? Bueno, pues aquellos que piden un préstamo o los deudores. ¿Por qué? Porque a la hora de devolver el préstamo tendrán que pagar, al final, en términos reales, una cantidad menor a la que han recibido. Y también aquellos que tienen bienes patrimoniales. Por ejemplo, aquellos que tienen joyas, obras de arte, terrenos, acciones. Con la inflación sus bienes se revalorizan.